Quiero empezar con una historia personal que ilustra el poder de la intuición, el cual muchos de ustedes probablemente ya han experimentado muchas veces en sus vidas. Hasta los 16 años trabajé en la tienda de dulces de mis padres, una empresa que lleva en manos de mi familia por 6 generaciones. Hacía dulces y tartas para muchas ocasiones de celebración, pero lo que más me gustaba era hacer chocolates con todo tipo de formas y tamaños. Empecé a asociar los aromas de chocolate, vainilla y otros sabores con las vacaciones y las celebraciones, y sin darme cuenta estaba creando los cimientos del tema que ocuparía mis futuros estudios y carrera, la relación entre la comida, los intestinos y la mente. Estoy seguro de que muchos de ustedes han tomado muchas decisiones con las tripas, con su intuición, en sus propias vidas y que han usado la expresión tengo una intuición en muchas conversaciones. Y no están solos. Líderes mundiales, comandantes militares, estrellas del rock y millones de otras personas han usado este mecanismo para tomar decisiones de vital importancia en sus vidas. Cuando me tocó a mí tomar una decisión sobre mi futuro, agonizaba sobre seguir en la empresa familiar después de 7 generaciones o empezar una carrera científica o médica. Después de meses haciendo largas listas de pros y contras, consultando con todos mis amigos y familiares, al final decidí seguir mi intuición e ir en contra de la tradición familiar a pesar del gran disgusto de mi padre. Decidí estudiar medicina. Después de unos años al terminar mis estudios de medicina hice otra decisión siguiendo mi intuición, al dejar un puesto de trabajo estable en el hospital de la Universidad de Múnich para empezar un futuro incierto en un centro investigativo de la Universidad de Los Ángeles, que en aquella época era como un imán de atracción de la investigación de todo el mundo haciendo estudios sobre la ciencia emergente de analizar moléculas dentro del tracto intestinal. En pocos días de llegar al centro pude darme cuenta de que la actividad que estábamos haciendo, como sacar las moléculas de los intestinos de los cerdos, estaba a años luz del encanto de la empresa familiar de los chocolates. Pero en fin, ya había decidido. Después de unos meses me di cuenta de que era un tema muy importante y muy fascinante, porque pronto descubrimos que moléculas idénticas a las que se encontraban en los intestinos se encontraban también en el cerebro, en muchos animales, en plantas. Asimismo, nos dimos cuenta de que eran utilizadas por microbios para comunicarse entre ellos. En aquel entonces no le dimos mucha importancia, se consideraba solo como algo peculiar y nada más. No me hubiera imaginado jamás que 35 años después me iba a encontrar aquí hablándoles de este concepto revolucionario de que estos microbios, usando la conexión que existe entre intestinos y cerebro, tienen la capacidad de influir tus emociones, tus intuiciones e incluso tienen un papel fundamental en tu salud mental. Hasta hace unos años, si preguntabas a un científico sobre cómo creen que los microbios afectan la conducta humana, probablemente harían referencia al ejemplo de la toxoplasmosis, un parásito que, como casi todos los parásitos, necesitan dos sistemas que los alberguen para reproducirse con éxito. En este caso, el gato y el ratón. El intestino del gato es esencial porque es el único organismo en el que se puede reproducir el parásito. Aquí quiero recalcar algo fascinante sobre la inteligencia espectacular de este organismo. Para optimizar las posibilidades de entrar en los intestinos del gato para reproducirse, el organismo es capaz de meterse en el cerebro del ratón y cambiar el miedo instintivo que existe de parte de los ratones hacia los gatos por una atracción fatal, incrementando así las posibilidades de acabar en los intestinos del gato.
Cuando la Radio Nacional saca un tema a primera hora de la mañana, entonces uno sabe que empieza a tener gran importancia e interés. Esta ilustración salió hace como 2 años y se publicó la primera historia sobre cómo los microbios normales, no los parásitos, impactan nuestra conducta y nuestras emociones las 24 horas del día, desde el día que nacemos hasta el día que morimos. En esta época se había hecho experimentos solo en animales, pero todavía no en humanos. Hoy sabemos que el tracto intestinal de los seres humanos contiene 100 trillones de estas bacterias, 10 veces más que las células del cuerpo y 100 veces más que las neuronas en el cerebro. Entonces, la primera pregunta que surge es, ¿cómo se comunican exactamente estos microbios con el cerebro? Les voy a dar varios ejemplos de los últimos tiempos. Cuando los microbios de ratones muy tímidos e introvertidos se introducen en los intestinos de ratones con personalidad extrovertida, estos últimos se convierten de repente en un carácter tímido e introvertido. Otro ejemplo es cuando se trasplantó composición microbiótica de ratones obesos hacia ratones delgados. Y estos últimos empezaron a ganar de peso y a cambiar su metabolismo. Los microbios se metieron en el hipotálamo de los ratones y comenzaron a cambiar su metabolismo. La pregunta ahora es, ¿cómo llegan estos microbios al cerebro para crear estos cambios tan increíbles? Muchos probablemente piensan en el tracto gastrointestinal como un mecanismo básico y prehistórico que lo único que hace es procesar su comida y canalizar los nutrientes y las calorías hacia su sistema corporal. Y probablemente no han oído hablar sobre el cambio del concepto de los intestinos como el órgano más sofisticado del cuerpo, que recolecta información a todas horas y envía dicha información al cerebro a todas horas, las 24 horas del día, incluso cuando estamos durmiendo. Déjenme que les explique algunos ejemplos de cómo ocurre esto. Nuestro intestino tiene su propio sistema nervioso, llamado el segundo cerebro, 50 millones de neuronas, el mismo número que su espina dorsal, 20 tipos de células sensoriales y cientos de receptores, que son específicos para distintos tipos de moléculas, que provienen de los mismos microbios o de la comida. Los intestinos también albergan la mayoría de tu sistema inmunológico e influyen toda tu respuesta inmunológica. Finalmente hay como 20 células específicas que tienen distintos tipos de hormonas que juegan un papel fundamental en muchas funciones variadas, como por ejemplo el control del apetito, los caprichos, las adicciones. Todas estas células de los intestinos lo que tienen en común es que todas ellas se comunican con el cerebro todo el tiempo.
Y este gran flujo de información se procesa en el cerebro e influye constantemente en nuestra conducta, nuestras emociones y cómo nos sentimos todas las mañanas al levantarnos. Y aquí viene la parte más interesante. Hay solo una capa muy fina, muy fina, muy fina, incluso en algunos casos permeable, que separa estos trillones de bacterias que se encuentran en sus intestinos, interactuando con sus mecanismos, de las células que les acabo de describir. Entonces la pregunta surge, ¿por qué tenemos esta comunicación entre los intestinos y entre el cerebro? Una de las respuestas es transmitir toda esta sabiduría de los microbios hacia el cerebro. Y también lo que ocurre, de hecho, es que el cerebro envía información de vuelta a los intestinos. Ocurre en ambos sentidos. Ahora les daré algunos ejemplos. Un ejemplo muy claro de la comunicación entre intestinos y cerebro es la serotonina. Muchos quizás conozcan la serotonina porque se usan las drogas antidepresivas. La mayoría de los psiquiatras creen que actúan sobre todo en el cerebro, pero la realidad es que solo el 5% de la serotonina del cuerpo se encuentra en el cerebro. El 95% de la serotonina, de hecho, se encuentra en estas células endocrinas en los intestinos, separadas por esa capa tan fina de los trillones de bacterias y componentes de comida que influyen tanto en la producción como en la señalización de las moléculas hacia el cerebro. Es interesante que la serotonina se encuentra no solo en el cuerpo, sino que es una de esas moléculas universales. Se encuentra en el chocolate, en la piel de los plátanos, y también los microbios pueden crear su propia serotonina. Mencionaba hace un minuto que el cerebro no solo recibe este flujo de información pasivamente cada segundo, sino que puede también responder e influir a estas células, emitiendo intermediadores del estrés como la serotonina o la norepinefrina, hacia el intestino en respuesta a un estímulo o a un estado de ánimo. Y estas hormonas interactúan como receptores de los microbios y esencialmente el cerebro puede causar estrés en estas bacterias. Puede ser que incluso cause una alteración del sistema de la serotonina, puede llegar a sentir emociones negativas. Pero ¿cómo los microbios descubrieron cómo comunicarse con nosotros? Esto es interesante. ¿Aprendieron sobre el diseño de estos neurotransmisores de nosotros o nosotros aprendimos de ellos? Si uno analiza la evolución, los microbios han vivido en la Tierra por más de 4 billones de años. Esto es mucho tiempo para aprender a comunicarse entre ellos. Se trata de una época sobre todo de comunicación y de optimización de la comunicación entre mecanismos multicelulares. Solo 500 años atrás, a uno de estos microbios se le ocurrió la idea de que quizás fuera beneficioso albergarse en los intestinos de uno de los animales marinos más primitivos, la hidra. Esto resultó muy exitoso, esta relación simbiótica, porque los microbios así ganaron transporte gratis a través del océano y para los animales albergando los microbios, las hidras, pues pudieron adquirir sustancias que por sí mismos no hubieran podido producir. Fue tan exitoso que después, durante millones de años, se adoptó por todas las especies de animales alrededor del mundo. Cerca de 1 millón de años atrás, nosotros los humanos adquirimos también este sistema de comunicación, así como las bacterias. Y si miras a todos los seres vivos, desde las abejas hasta las hormigas o cualquier insecto, tienen el mismo sistema. Es algo universal, no solo único de los seres humanos.
Hasta hace poco, y como mencioné al principio, los únicos datos que teníamos sobre esta conexión entre intestinos, cerebro y microbios se basaban en estudios muy espectaculares con animales, y chocaba que no había estudios sobre la posibilidad de esta relación en los seres humanos. Por eso hace poco nosotros hicimos un experimento con humanos. Reunimos a un grupo de mujeres jóvenes y sanas e hicimos el experimento de alimentarles con un yogur probiótico durante 4 semanas y observamos las respuestas de su cerebro a estímulos emocionales. Curiosamente, descubrimos que hubo una reducción en la respuesta cerebral a estímulos emocionales. En un estudio posterior, añadimos otra pregunta. ¿Hay correlación entre la organización o patrones de estos microbios en el intestino y la arquitectura o estructura del cerebro? Y sí pudimos observar que hay una conexión entre la composición de los microbios de los intestinos y la estructura del cerebro. Tenemos microbios en los intestinos desde el día en que nacemos y posiblemente incluso antes. Cuando nacemos tenemos una composición específica, pero después esa composición se ve influenciada por la alimentación, por la higiene y otros factores, sobre todo durante los 3 primeros años de vida. Igual que ocurre con el cerebro, durante los primeros años de vida el cerebro y los intestinos son muy maleables y muy susceptibles al cambio. Yo tuve una oportunidad única de analizar un aspecto de estos primeros años de programación de la composición microbiótica del organismo, lo cual solo se ha convertido en un tema de interés más adelante, cuando salió a la luz en la prensa un descubrimiento sobre los habitantes nativos de la selva de Orinoco, que tenían una composición de su sistema microbiótico muy único. Les voy a contar la anécdota. Yo estaba en la selva de Orinoco y un día vi como una mujer se agachó de cuclillas y empezó a dar a luz a un bebé en mitad de la selva, sobre una hoja de banano, probablemente rodeada de miles y miles de microbios en este entorno natural. Esto es solo una especulación, pero yo creo que podemos asumir que muchas de las trayectorias que toman nuestros microbios y la influencia que tienen en nuestro cerebro comienzan muy pronto, y se demuestra por esta composición tan distinta de la microbiota de estos habitantes nativos comparados con habitantes del mundo occidental. Teniendo estilos de vida muy distintos y muchas costumbres muy distintas. Algo debe estar ocurriendo aquí. Déjenme cerrar con una implicación práctica de todo esto. En los últimos años ha habido un incremento en enfermedades mentales tales como el autismo o físicas como la esclerosis múltiple o el Parkinson. Al mismo tiempo hemos visto un cambio grande en nuestra alimentación y sobre todo en cómo se procesa la comida, así como en el uso de antibióticos. Entonces, es posible que estas influencias, al impactar los microbios, y bueno, hemos visto que todas estas enfermedades se ven relacionadas con alteraciones en la composición microbiótica de los intestinos,
¿Es posible que estos cambios de nuestra dieta puedan verse relacionados con el incremento de estas enfermedades y otras, como por ejemplo la obesidad? Déjenme cerrar con la idea de que un mejor entendimiento de las interacciones complejas y la conexión universal entre nuestra composición microbiótica, el mundo que nos rodea, la forma en que nacemos, la comida que comemos. Una vez que entendamos la ciencia y la conectividad de todo esto, yo predigo que tendrá grandes implicaciones en nuestras vidas, en cómo vemos nuestro entorno y sobre todo en cómo optimizar nuestra salud tanto física como mental. Muchas gracias.